Desde la fama temprana hasta un dolor inimaginable, Carlos Olivier vivió una vida llena de triunfos, pérdidas y resiliencia. Para millones de personas, siempre será recordado como Pedro Luis Guerra, el personaje complejo y controvertido al que dio vida en Leonela, una de las telenovelas más comentadas de América Latina. Pero Carlos era mucho más que el hombre de Leonela. Era un actor talentoso, un médico dedicado a sanar, un cantante, un artista marcial y un ser humano que enfrentó la tragedia personal y la enfermedad con una fortaleza extraordinaria. ¿Qué hizo que la vida de Carlos Olivier fuera tan inolvidable? ¿Y cómo reflejaron sus últimos años el coraje que lo definió? Esta es la triste travesía y el capítulo final de Carlos Olivier. Los orígenes de un ícono venezolano. Carlos Raúl Fernández. Olivier nació en 1952, en Caracas, Venezuela. Desde el principio, su vida parecía destinada a entrelazarse tanto con la fama como con la adversidad. Su madre, Elizabeth de la Concepción López Hurtado, conocida por el público como Linda Olivier, ya comenzaba a forjar su lugar en la industria del entretenimiento venezolano, primero en el cine, y luego convirtiéndose en una estrella consagrada de Radio Caracas Televisión. Su padre, Carlos Raúl Fernández Álvarez, era un respetado cirujano español. Lamentablemente, la tragedia marcó los primeros recuerdos de Carlos. Con apenas 3 años de edad, perdió a su padre, dejando a su madre la tarea de criarlo sola mientras equilibraba las exigencias de una floreciente carrera como actriz. Al crecer a la sombra del éxito de su madre, Carlos estuvo rodeado de arte, pero también fue moldeado por la pérdida personal. La dedicación de su madre a su oficio y su capacidad de reinventarse lo inspiraron profundamente. La transición de Linda Olivier del cine a la televisión la convirtió en un nombre familiar, y no pasó mucho tiempo antes de que el joven Carlos sintiera la atracción del escenario y la pantalla. A pesar del atractivo del mundo de la actuación, los primeros años de Carlos no estuvieron enfocados únicamente en las artes dramáticas. Desarrolló una pasión por las artes marciales, llegando a obtener el cinturón negro en karate, un testimonio de su disciplina y determinación. Esta entrega le serviría más adelante tanto en su vida personal como en sus proyectos profesionales. Para su adolescencia, el interés de Carlos por la actuación se volvió innegable. Se inscribió en talleres y programas de formación dirigidos por algunos de los directores y dramaturgos más prestigiosos de Venezuela, entre ellos Hugo Ulibe, Isaac Chocrón, Julio César Mármol y Román Chalbaud. Estas experiencias formativas refinaron su talento natural y le inculcaron un profundo respeto por el arte escénico. En 1968, con tan solo 16 años, Carlos debutó en televisión en Historia de Amor, una telenovela que lanzaría su carrera. Su carisma, presencia en pantalla y dedicación captaron rápidamente la atención de productores y del público por igual. A este primer éxito le siguieron papeles en El hombre de la máscara de hierro, La noche de los sapos, Me llamo Julián Te quiero y El secreto. Con cada interpretación consolidaba su reputación como una estrella en ascenso. Pero la fama no era la única ambición de Carlos. Inspirado quizás por el legado de su difunto padre, decidió estudiar medicina y con el tiempo obtuvo su título como cirujano. Lo que distinguía a Carlos, incluso desde joven, era su capacidad para equilibrar dos caminos exigentes: el mundo riguroso de la medicina y el ámbito creativo y, a menudo, impredecible de la actuación. Durante los primeros años de su carrera como actor, Carlos Olivier conoció a la que sería su primer gran amor, la actriz Paula de Arco. Ambos trabajaron juntos por primera vez en Historia de Amor y más tarde en El prisionero de Senda. La química entre ellos en pantalla era innegable, y pronto, el lazo que los unía trascendió las cámaras. Se convirtieron en una pareja querida tanto en la industria del espectáculo como ante los ojos del público venezolano, admirados por su talento, elegancia y conexión genuina.
En 1973, su felicidad se vio coronada con el nacimiento de su hijo, Carlos Raúl Fernández González. La pareja era vista como el reflejo de un sueño hecho realidad, una unión exitosa tanto en sus carreras como en su vida familiar. Juntos, lograron equilibrar sus apretadas agendas, criando a su hijo mientras continuaban participando en algunas de las producciones más populares de Venezuela. Pero en marzo de 1976, la tragedia golpeó. Mientras regresaba a casa después de filmar escenas para una telenovela, Paula sufrió un accidente automovilístico fatal en la autopista Higuerote-Caracas. La devastadora noticia conmocionó al mundo del espectáculo y dejó a Carlos destrozado. La vida alegre que habían construido juntos se desmoronó en un instante, y Carlos se encontró viudo a una edad temprana, con la tarea de criar solo a su hijo de 3 años. En medio del dolor personal, Carlos siguió construyendo su nombre. Al inicio de su carrera, siguiendo el consejo de Román Chalbaud, decidió abandonar su apellido paterno, Fernández, para evitar confusiones con otro actor del mismo nombre. A partir de entonces, fue conocido profesionalmente como Carlos Olivier, en honor al legado artístico de su madre. En paralelo con sus logros actorales, Carlos profundizó su formación médica. Se especializó en terapias holísticas, bioenergéticas, naturistas y complementarias. Su enfoque reflejaba la creencia en la armonía natural entre el cuerpo y el entorno, una filosofía que resonaba con sus propias luchas y triunfos. Su labor en la medicina holística se convirtió en una parte integral de su identidad, práctica que combinó con la actuación durante casi 2 décadas. Mientras su estrella ascendía, Carlos enfrentó otro inmenso desafío. A los 18 años, en un momento en el que su futuro parecía ilimitado, recibió un diagnóstico que podría haber destruido sus sueños: esclerosis múltiple. Esta enfermedad degenerativa del sistema nervioso venía acompañada de un sombrío pronóstico, con médicos que le auguraban no más de 5 años de vida. Sin embargo, Carlos se negó a permitir que este diagnóstico lo definiera o derrotara. Al contrario, fue un motor para su determinación. Continuó actuando, practicando artes marciales y desarrollando su carrera médica con un compromiso inquebrantable. A finales de los años 70, tras años de soportar el dolor personal y volcarse de lleno en su trabajo, Carlos Olivier encontró de nuevo el amor. En un momento en que muchos se preguntaban si alguna vez reconstruiría su vida personal, Carlos conoció a Salka Valentina Picón, una mujer extraordinaria cuya inteligencia, fortaleza y gracia igualaban su propia resiliencia. Salka era una brillante abogada penalista y criminóloga de ascendencia iraní, respetada en su campo por su dedicación a la justicia y su agudeza intelectual. La conexión entre ambos no se forjó en el mundo compartido de la actuación, sino en el respeto y la admiración mutuos. Donde Carlos aportaba el mundo del arte y la sanación, Salka ofrecía la estabilidad y la sabiduría de la profesión jurídica. Juntos se complementaban, y su vínculo creció hasta convertirse en una profunda unión basada en el amor, la confianza y los valores compartidos. En este nuevo capítulo de su vida, Carlos y Salka formaron una familia que le devolvió la alegría. Dieron la bienvenida a 2 hijos, Salka Elizabeth y Tarek Gonzalo, quienes se convirtieron en una fuente de fuerza y propósito para Carlos mientras continuaba equilibrando su exigente carrera y los retos de su salud. Esta vida familiar le ofreció el ancla que tanto necesitaba, una sensación de estabilidad que le ayudaba a sobrellevar las presiones de la fama y las silenciosas batallas que enfrentaba debido a su largo diagnóstico de esclerosis múltiple. Aunque rara vez hablaba públicamente de su enfermedad, quienes estaban cerca de Carlos sabían el esfuerzo que suponía para él cumplir con sus compromisos, tanto con su público como con sus pacientes. El apoyo incondicional de Salka durante estos años fue vital. Ella permaneció a su lado mientras él seguía actuando, ejerciendo la medicina y criando a sus hijos con la misma dedicación
que siempre lo había definido. A pesar de los desafíos que enfrentaba, este período marcó uno de los momentos más plenos en la vida personal de Carlos, el doble camino de un sanador y una estrella. La carrera de Carlos Olivier se extendió a lo largo de casi 4 décadas y estuvo marcada por una combinación única de talento artístico, versatilidad y dedicación, tanto a las artes escénicas como al campo médico. Su natural presencia en pantalla y su expresividad emocional conquistaron rápidamente al público. Antes de que terminara la década de 1960, Olivier ya había participado en varias producciones notables, incluyendo El prisionero de Senda y El hombre de la máscara de hierro, así como en las miniseries La dama de las camelias y Sor Campanita. Estos primeros papeles le permitieron demostrar su capacidad para encarnar una amplia gama de personajes, desde galanes románticos hasta figuras más complejas y dramáticas. En 1971, Olivier obtuvo su primer papel protagónico importante en El secreto, consolidando su estatus como una de las estrellas emergentes de la televisión venezolana. Sus interpretaciones se caracterizaban por la sinceridad y una fuerte conexión con sus personajes, cualidades que se convertirían en sello distintivo de su estilo actoral. Sin embargo, su carrera no estuvo definida únicamente por producciones individuales. Desde sus inicios, Olivier demostró su compromiso con el oficio al formarse con algunos de los directores y dramaturgos más respetados de Venezuela, entre ellos Isaac Chocrón, Julio César Mármol, Román Chalbaud y Hugo Ulive. Fue Chalbaud quien le aconsejó cambiar su apellido profesionalmente, para evitar confusión con otro actor reconocido llamado Carlos Fernández. A partir de ese momento, adoptó el nombre artístico de Carlos Olivier, rindiendo homenaje a su madre. Aunque la carrera de Carlos Olivier incluyó muchos papeles aclamados, fue indudablemente la telenovela Leonela de 1984 la que definiría su legado y consolidaría su lugar en la historia de la televisión latinoamericana. Esta producción, escrita por la reconocida autora cubano-venezolana Delia Fiallo y producida por Radio Caracas Televisión, marcó un antes y un después no solo por su audacia, sino por las conversaciones que despertó en la sociedad venezolana y más allá. Leonela se destacó entre los dramas románticos típicos de la época porque se atrevió a abordar un tema excepcionalmente delicado y provocador que rara vez, o nunca antes, se había representado de manera tan explícita en la televisión latinoamericana. La compleja y dolorosa dinámica entre una víctima de violencia sexual y su agresor. La telenovela seguía la historia de Leonela, una joven de origen acomodado, interpretada por Mayra Alejandra, y Pedro Luis Guerra, encarnado por Carlos Olivier, un hombre de orígenes humildes cuya vida toma un giro oscuro. El camino hacia la tragedia de Pedro Luis comienza con una golpiza brutal y humillante a manos del arrogante prometido de Leonela, un hombre que simboliza el privilegio y la crueldad que Pedro Luis ha sufrido durante toda su vida. Impulsado por la rabia, la vergüenza y los efectos entumecedores del alcohol, Pedro Luis busca venganza en un momento de desesperación. En una escena desgarradora y profundamente controvertida, él agrede a Leonela una noche mientras ella camina sola por la orilla. La agresión se retrató con un realismo que en su momento conmocionó al público. En lugar de evitar las complejidades morales de un acto tan perturbador, Leonela se adentró en las secuelas psicológicas para ambos personajes. Pedro Luis no fue retratado como un villano unidimensional. Al contrario, a través de la sensible y matizada interpretación de Carlos Olivier, los espectadores pudieron ver a un hombre atormentado por la culpa y consumido por el remordimiento. Olivier transmitió magistralmente el conflicto interno de Pedro Luis, su vergüenza, sus intentos de redimirse y sus crecientes y complicados sentimientos hacia la mujer a la que había dañado. Por otro lado, el viaje de Leonela fue igualmente complejo. Al principio,
Ella busca justicia, y Pedro Luis es enviado a prisión por su crimen. Pero con el paso del tiempo, Leonela lucha con sus emociones y las presiones sociales que la rodean. La telenovela exploró el profundo trauma psicológico que ella sufre, su deseo inicial de interrumpir el embarazo resultado de la agresión y la dolorosa decisión de dar al niño en adopción. Estos elementos desafiaron los relatos tradicionales del bien y el mal, de lo correcto y lo incorrecto, y obligaron al público a enfrentarse a preguntas incómodas sobre el perdón, el castigo y la vulnerabilidad humana. En la mejor tradición de las telenovelas, la trama dio más giros dramáticos. A medida que Pedro Luis cumple su condena e inicia un proceso de transformación, y mientras la propia vida de Leonela atraviesa turbulencias, los dos personajes comienzan poco a poco a comprender el dolor del otro. Su relación evoluciona del odio y el resentimiento a un amor improbable, y para muchos espectadores, perturbador. Esta transformación fue tanto la fuente de la inmensa popularidad de la telenovela como su aspecto más debatido. La historia se atrevió a difuminar las líneas entre víctima y agresor, preguntándose si realmente podía surgir el amor de un origen tan oscuro. El impacto de Leonela en el público televidente fue inmenso. En Venezuela, se convirtió en un fenómeno de audiencia, atrayendo a millones de espectadores noche tras noche. Su popularidad se extendió rápidamente por toda América Latina, llegando a audiencias en países como Colombia, México, Argentina y más allá. El tema musical de la telenovela y sus escenas icónicas se convirtieron en referentes culturales, mencionados en los medios y recordados durante años. Críticos y espectadores se mostraron profundamente divididos. Algunos elogiaron la serie por su valentía al abordar temas difíciles con honestidad emocional. Otros la acusaron de romantizar la violencia y enviar mensajes peligrosos sobre el perdón y las relaciones. Sin importar de qué lado se estuviera, pocos podían negar la fuerza de las interpretaciones que estaban en el corazón de la historia. La interpretación de Carlos Olivier como Pedro Luis Guerra fue una de las principales razones por las que Leonela resonó con tanta fuerza. Su capacidad para dotar al personaje tanto de amenaza como de humanidad evitó que Pedro Luis se convirtiera en una caricatura. La actuación de Olivier capturó las contradicciones de un hombre que cometió un acto terrible, sufrió por ello e intentó, aunque de manera imperfecta, enmendar su error. Le aportó empatía y complejidad a un papel que podría haber resultado imperdonable en manos menos hábiles. Su química en pantalla con Mayra Alejandra fue otra clave del éxito de la serie. Los dos actores ya habían compartido escenas anteriormente, pero en Leonela, su colaboración alcanzó su punto más alto. Juntos, crearon una dinámica que era tanto intensa como profundamente emocional. Tras Leonela, Olivier continuó gozando de una popularidad generalizada. Su carrera incluyó papeles protagónicos en otras grandes telenovelas como La Italianita, Estefanía, Natalia, Rosalinda, Angelito, Muñequita, Gómez, Jugando a Vivir, Marta y Javier, Bienvenida Esperanza y Alondra. En Estefanía, asumió un papel central tras la inesperada salida de José Luis Rodríguez, el Puma, demostrando su fiabilidad como galán capaz de sacar adelante una producción en circunstancias desafiantes. Su habilidad para adaptarse y ofrecer constantemente interpretaciones sólidas contribuyó a su reputación como uno de los actores más respetados de la industria. La carrera de Olivier trascendió las fronteras de Venezuela. Pasó 5 años viviendo y trabajando en Estados Unidos, donde apareció en 2 episodios de la icónica serie policial Miami Vice, un logro notable para un actor latinoamericano en ese momento. Además, fue presentador de El Gran Evento con Carlos Olivier para NBC, ampliando aún más su presencia en los medios hispanohablantes de Norteamérica. Su pasión por la música lo llevó a grabar 2 discos de baladas bajo la producción del reconocido Emilio Estefan, mostrando otra faceta de su talento artístico.
Lo que hizo particularmente notable la carrera de Carlos Olivier fue cómo equilibró sus inquietudes artísticas con su compromiso con la medicina. Formado como cirujano, se especializó en medicina holística, enfocándose en la bioenergética, la naturopatía y las terapias complementarias. Su libro Yo lo he logrado, tú también puedes reflejó su dedicación a este campo, ofreciendo enseñanzas basadas en sus experiencias personales e investigaciones médicas. Olivier creía firmemente en la integración de la mente, el cuerpo y el entorno en el proceso de sanación, una filosofía que practicó junto con su carrera actoral durante 18 años. Su último papel en televisión llegó en 2006 con Los Querendones, donde interpretó a Don Erasmo, un personaje que encarnaba la calidez, la sabiduría y la resiliencia que caracterizaban al propio Olivier. A pesar de enfrentar importantes desafíos de salud, se mantuvo activo en su profesión, sin permitir que su enfermedad lo definiera o lo limitara. Una despedida repentina. La muerte de Carlos Olivier. El 22 de enero de 2007 marcó el final de una vida extraordinaria, llena de logros artísticos, resiliencia personal y una profunda dedicación a la sanación. Con solo 54 años, falleció en Caracas tras un infarto fulminante, dejando un legado que continúa resonando en toda América Latina. En los últimos meses de su vida, Carlos había comenzado a alejarse de las exigencias de la televisión para concentrarse en su salud. Tras finalizar su participación en Los Querendones en 2006, donde interpretó a Don Erasmo, un personaje recordado por su calidez e integridad, Carlos decidió tomarse un tiempo para descansar. Recientemente se había sometido a una cirugía por una hernia discal, una condición que le había causado grandes molestias. A pesar de los desafíos físicos, se mantenía optimista. Amigos y familiares recuerdan su determinación por recuperarse por completo y su esperanza de volver tanto a la pantalla como a su práctica médica una vez recuperadas sus fuerzas. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En la mañana del 22 de enero de 2007, Carlos se levantó temprano, como era su costumbre, y se preparaba para llevar su automóvil al taller. Era un día tranquilo, común y corriente, hasta el momento en que la tragedia golpeó. Mientras estaba en su casa en Caracas, al entrar al baño, Carlos se desplomó, víctima de un infarto masivo. Los servicios de emergencia fueron llamados de inmediato y fue trasladado a la Clínica Metropolitana. A pesar de los esfuerzos del personal médico, nada pudo hacerse. Para el mediodía, uno de los artistas más queridos de Venezuela se había ido. El fallecimiento de Carlos Olivier conmocionó a su familia, colegas y admiradores. Su muerte ocurrió apenas días antes de lo que habría sido su cumpleaños número 55, lo que añadió un matiz aún más doloroso. Aunque había vivido con esclerosis múltiple desde finales de su adolescencia, una condición que combatió de manera privada y con inmenso coraje, el infarto llegó sin previo aviso. Amigos y seres queridos lo describieron como alguien que mostraba signos de mejoría física antes de esa fatídica mañana, lo que hizo que la repentina noticia de su muerte resultara aún más devastadora. Carlos dejó atrás a su madre, a su esposa de más de 30 años, Salca Valentina Picón, y a sus 3 hijos. Su familia, que siempre había admirado su capacidad para equilibrar la fama, la medicina y sus compromisos personales, lloró la pérdida de un hombre que entregó tanto, no solo a ellos, sino a millones de televidentes que siguieron su carrera. El lugar de descanso final de Carlos se encuentra en Caracas, donde fans y seres queridos acuden a rendirle homenaje. En algún momento, su tumba permaneció sin una lápida permanente, un recordatorio contundente de lo efímera que puede ser la fama. Sin embargo, para quienes conocieron su obra y su espíritu, ningún monumento podría captar por completo la magnitud de sus contribuciones. Hasta el día de hoy, los admiradores continúan honrando su memoria, compartiendo sus películas, telenovelas y canciones, y recordando historias sobre su bondad,
profesionalismo y fortaleza. La vida de Carlos Olivier estuvo llena de pasión, talento y momentos de profundo dolor. Desde su ascenso a la fama hasta su dedicación como sanador y el trágico y repentino final que sorprendió a tantos, su legado sigue siendo inolvidable. ¿Y tú? ¿Crees que una telenovela como Leonela podría generar el mismo debate hoy en día? Déjanos tus comentarios. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta. Compártelo con quienes recuerdan a este gran actor y no olvides suscribirte para más historias de estrellas que dejaron su huella en la historia.